cuarta clase de Introducción al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 1 comienza así. Nos presenta a las 70 personas que descendieron a Egipto con Jacob. Pero en Éxodo 1:7 dice que los descendientes de Israel se multiplicaron, crecieron y fructificaron. Estimados hermanos, si observamos la Biblia, en especial el Pentateuco, no se trata de una simple historia. No son simples sucesos, sino la historia de cómo Dios va realizando su pacto. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, debemos observar bien el desarrollo de la palabra de Dios. ¿Cuál es ese desarrollo? Es el plan de salvación de que Dios bendeciría a las naciones de la tierra. Esto se llama la historia de la redención. Cuando Dios lleva a cabo la historia de la redención, elige a las personas y establece pacto con ellas. En el Génesis capítulo 3 muestra cómo Dios realizaría la redención luego de la caída del hombre, la elección de la persona, el pacto con esa persona y cómo se lleva a cabo esa redención. En esta historia de la redención, el hombre elegido es Abraham y sus descendientes. Además, Dios hizo un pacto con Abraham y sus descendientes. ¿Qué prometió Dios a los descendientes de Abraham? Les prometió la multiplicación de los descendientes de Abraham. O sea, Dios dijo que haría una nación grande. También prometió darles tierra. Dijo que a través de esto serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, los descendientes de Abraham no iban a quedar solamente como una simple nación. Israel es la nación elegida especialmente dentro del plan de Dios para rescatar a las naciones de la tierra. La elección de Israel no fue para que se jactaran, sino para ser de bendición a las naciones de la tierra. Dios bendice a los descendientes de Abraham para bendecir a las naciones de la tierra. Dios hizo esa promesa en Génesis 12, 1 al 3, y también en Génesis capítulo 15. ¿Cuáles son sus contenidos importantes? Que la nación de Abraham sería una nación grande. Si vemos Génesis 15, dice a Abraham que le daría tierra luego de 400 años. Si vemos Éxodo capítulo 1, comienza describiendo que 70 descendientes de Abraham vivieron con José en Egipto. Allí Dios hizo que los descendientes de Abraham se multiplicaran mucho y formaran una nación grande. Si bien Abraham había fallecido hace 400 años, muestra que Dios sigue cumpliendo lo prometido a Abraham incluso luego de 400 años. Estimados hermanos, Dios es fiel que cumple con certeza lo que promete.
pero surgió un problema para los israelitas en Egipto. Murió José, y también los reyes egipcios que conocían a José. Surgió un nuevo rey. Los nuevos reyes que no conocían a José no querían a los israelitas. El nuevo rey temía a los israelitas, porque los israelitas se estaban multiplicando más y más. Para reducir la multiplicación de los israelitas, el rey egipcio emplea a los israelitas para trabajos de construcciones. Aún así, no reducía la multiplicación de los israelitas, porque Dios estaba bendiciéndolos. Entonces, al rey egipcio se le ocurre un plan ingenioso. Ordena a las parteras a matar a los bebés varones recién nacidos. Pero este plan tampoco tuvo éxito, porque las parteras eran temerosas de Dios y no podían matar a los bebés. Mientras tanto, Dios hacía que los israelitas se multiplicaran más y más. Como todos estos planes fracasaban, los egipcios decidieron tirar a los bebés israelitas en el río Nilo. En esta situación nació Moisés de una familia de levitas. Cuando nació Moisés, no fue tirado al río Nilo, sino que sus padres lo escondieron durante 3 meses. Luego, Moisés fue abandonado en el río Nilo, pero Dios estaba con él. En ese momento, Moisés fue descubierto por la princesa de Egipto. Lo llevó a su casa y lo crió. Esta es la historia de Dios. El rey de Egipto quería matar a los niños israelitas, pero Dios criaba al pueblo israelita en ese lugar. Bajo la tutela de la princesa egipcia, Moisés aprendió los conocimientos de Egipto. Pero como su nodriza era su propia madre, le hizo saber que él era israelita. Vivió 40 años en el palacio egipcio y decidió cuidar al pueblo israelita. Cuando veía a los hebreos pelearse entre sí, intervenía para impedirles que peleen. Cuando un egipcio maltrataba a los hebreos, llegó hasta a matar a ese egipcio. A causa de esto, Moisés tuvo que huir de Egipto y estuvo habitando en el desierto de Madián. Moisés procuró ayudar a los israelitas con su propia fuerza, pero fracasó. Vivió 40 años en Madián, apacentando las ovejas del sacerdote de Madián. Cuando estaba apacentando cerca del monte Sinaí, a los 80 años de edad, descubre un arbusto extraño. Vio llamas de fuego sobre una zarza. Es muy común que las zarzas se quemen en regiones desérticas. Pero en este caso la zarza no se estaba consumiendo, sino que las llamas de fuego continuaban, lo que atrajo la atención de Moisés.
Dios se manifestó a través de las llamas sobre la zarza. Dios, que manifestó su presencia en medio de las llamas, llamó a Moisés. Dios le dice que salve a los israelitas, descendientes de Abraham, que estaban sufriendo en Egipto. Dios dice que usaría a Moisés, pero Moisés rehúsa la propuesta de Dios. Confiesa que siendo un anciano de 80 años no podía hacer nada. En ese momento, Dios dice que estaría con él y que guiaría al pueblo israelita. Moisés pregunta cuál es el nombre de Dios y qué debía decir al pueblo. Dios le dice en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Es el Dios soberano, es también el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es Dios. Dios le dice a Moisés que él cumple su promesa. Moisés rechaza varias veces este llamado de Dios. En esta ocasión Moisés dice que no sabe hablar bien. Dios le dice que le hará encontrarse con su hermano mayor que sí habla bien. Además, Dios le dio un gran poder. Hizo que el bastón que tenía Moisés se convirtiera en serpiente. Le mostró el milagro de cómo su mano tenía lepra y luego se sanaba. Ahora Moisés junto a Aarón debían ir a ver al faraón. El faraón, cuando vio a Moisés y a Aarón, les indaga quiénes son ellos y quién es el Dios de ellos. Moisés le solicita al faraón que libere a los israelitas para ir a adorar a Dios. Pero el faraón se rehúsa de primera vez y oprime mucho más a los israelitas. No les provee las pajas necesarias para la construcción de ladrillos. Por eso los israelitas se vieron en mayores dificultades. Dios volvió a enviar a Moisés al faraón. Los israelitas fueron rechazados y se vieron en una situación de mayor opresión. En ese momento Dios les dice que los salvaría con toda seguridad, siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se manifestó a Abraham como el Dios Todopoderoso. Ahora es el Dios Jehová de salvación, que rescataría a los israelitas. En Éxodo, Dios se manifiesta como el Dios Jehová, el Dios que rescata. Ahora Moisés y Aarón van a ver al faraón. A través de la vara les muestra que él es el Dios verdadero. La vara se convirtió en una serpiente peligrosa. Pero el faraón egipcio manda que sus hechiceros también transformen sus varas en serpientes. Pero lo asombroso es que la serpiente de la vara de Aarón se tragó a las serpientes de los hechiceros egipcios. Sin embargo, el faraón egipcio no acepta la propuesta de Moisés. El faraón endureció más su corazón y rechaza a Dios. Dios hace que el río Nilo se convierta en sangre a la vista del rey de Egipto. El río Nilo, para el faraón y los egipcios, era como un ser divino. Pero Dios convirtió ese río Nilo en sangre, haciéndolo inútil. Como el faraón no hacía caso,
Dios envió la segunda plaga, hizo que subieran ranas a todas las regiones de Egipto. Al verse en dificultades, el faraón pide a Moisés que se vayan las ranas. Pero cuando se retiraron las ranas, el faraón rehúsa nuevamente la propuesta de Moisés. Entonces Dios envía mediante Moisés las plagas de piojos, moscas y muerte de los ganados en Egipto. También envía Dios las plagas de granizos, langostas y oscuridad. Aún así, el rey egipcio rechaza a Dios. Luego de las 9 plagas, Dios envía la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos. Pero primero, Dios le ordena a Moisés que todos los israelitas pinten con sangre los postes y dinteles de sus casas para salvar la vida de los primogénitos humanos y animales. Éxodo 12:13 habla de las festividades, ceremonias, sobre la fiesta de la Pascua. La Pascua está relacionada con la plaga que Dios mandó justo antes de la salida de Egipto de los israelitas. En las casas cuyas puertas estén pintadas con sangre de cordero, el ángel pasaría de largo, pero mataría a todos los primogénitos humanos y animales de las casas de los egipcios cuyas puertas no tenían la sangre. Esta es la Pascua. Pascua significa que el ángel de la muerte pasó por encima sin matar a causa de la sangre. Luego de muchos años, cuando Jesús vino al mundo, Juan el Bautista dijo, dirigiéndose a Jesús: miren, he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Jesús también comió la Pascua antes de llevar la cruz. Murió en la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa esto? La sangre del Cordero de Pascua que salvó a los israelitas en el Éxodo simboliza a Jesús. Así como el Cordero de la Pascua salvó a los israelitas, los que creen en la sangre de Jesucristo y son perdonados de sus pecados, vivirán delante de Dios. Dios siempre estuvo diciendo a su pueblo elegido cómo podrían ser bendecidas las naciones de la tierra. Es el principio redentor que se manifiesta a través del holocausto de Isaac mostrado a Abraham. En vez de Isaac murió el carnero. Esto es redención. A través de esto, Dios enseñó cómo serían bendecidas las naciones de la tierra. Dios le mostró a Abraham este principio de la redención, y en Éxodo mostró el principio de la redención a través del Cordero de la Pascua. A través de la sangre de Jesucristo, el Cordero de la Pascua, todas las naciones de la tierra serían bendecidas ante Dios y recibirían la salvación. A través de este suceso milagroso de Dios en la Pascua, finalmente el pueblo israelita pudo salir de Egipto. El pueblo israelita llegó hasta la costa del Mar Rojo. En vez de guiarlos por el cómodo camino de la región mediterránea, quiso que fueran por el camino del Mar Rojo. Les hizo llegar hasta el obstáculo del Mar Rojo. El faraón egipcio, viendo que los israelitas iban por el camino al Mar Rojo, creyó que estaban perdidos. Por eso, el faraón fue a perseguir a los israelitas llevando un ejército muy numeroso.
El ejército egipcio estaba cerca para atacar. Los israelitas que salieron de Egipto comenzaron a quejarse contra Moisés y a sentir miedo. Moisés, siguiendo la orden de Dios, alzó la vara y dijo que observaran cómo salvaría Dios. En Éxodo 14:24, cuando Moisés extendió la vara hacia el mar, Dios hizo que el mar Rojo se dividiera. Dios mandó un fuerte viento oriental e hizo dividir el mar. Cuando todos los israelitas cruzaron el mar Rojo, Dios sepulta bajo agua al ejército egipcio que venía tras ellos. De este modo solo Dios salvó a los israelitas. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo y caminaron 3 días por el desierto. El pueblo israelita que experimentó el asombroso suceso de la división del Mar Rojo comenzó a quejarse contra Dios por falta de agua durante los 3 días de caminata por el desierto. Se encontraron con agua, pero era amarga y no se podía beber. Entonces Dios transformó el agua para que sea bebible. En esta ocasión se quejaron por falta de comida. Comenzaron a murmurar contra Moisés pidiendo carne. Dios les envió codornices e hizo que comieran carne. Dios les enviaba cada día un alimento llamado maná. Era un desierto de donde nada se podría obtener, pero Dios hizo que comieran carne y maná. Pero ellos volvieron a quejarse contra Dios. En Éxodo 17 vemos que se quejan de Dios por falta de agua. Dios les da agua haciendo golpear la roca en Meriba. A los 3 meses de la salida de Egipto, llegan hasta el monte Sinaí. Luego del capítulo 19 de Éxodo, les habla a los israelitas desde el monte Sinaí. Desde Éxodo 19 hasta Números 10, los israelitas permanecieron en el monte Sinaí durante casi un año. Desde Números 10:11, los israelitas salen del monte Sinaí de camino a Canaán. O sea, desde Éxodo 19 hasta Números 10:11, vivieron casi por un año en el monte Sinaí. Las leyes de los sacrificios en Levítico también fueron dadas durante ese año de permanencia en el monte Sinaí. ¿Qué les dijo Dios a los israelitas durante un año de permanencia en el monte Sinaí? Lo más importante es que Dios quiso encontrarse con ellos directamente. Dios anhela profundamente estar con su pueblo. Dios creó el huerto de Edén y quiso estar con Adán y Eva. Como Adán y Eva pecaron y rechazaron a Dios, Dios no podía estar con ellos. Pero ahora Dios había elegido a su pueblo y deseaba estar con ellos en el monte Sinaí. Pero antes de que Dios estuviese con ellos, les pregunta si ellos podrían estar con Dios y guardar su palabra. Si vemos Éxodo 19:5, los israelitas prometen estar en comunión con Dios y guardar su pacto con Dios. Si ellos hacen eso, en 19:4, Dios les dice que les dará una maravillosa promesa. 19:4 y 5 dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El versículo 6 es lo más importante. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si obedecen la palabra de Dios y guardan bien el pacto con Dios, serían un reino de sacerdotes y pueblo santo. ¿Qué significa ser un santo reino de sacerdotes? Es una palabra que muestra la misión del pueblo santo, la razón por la que Dios eligió al pueblo israelita. Cuando ellos juraron guardar el pacto, Dios les dice cómo encontrarse con él. Los israelitas debían limpiarse el cuerpo, lavar las ropas y privarse de las relaciones sexuales. Ellos debían prepararse de ese modo durante 3 días. Una vez que terminaron de prepararse así, 19:16 dice que Dios descendió en medio de grandes sonidos de trompeta, truenos y relámpagos. Truenos, relámpagos, densas nubes y sonido de trompetas simbolizan la presencia de Dios. Dios prohibió que los israelitas subieran al monte Sinaí, debido a que Dios es santo. Si se atreven a subir, morirían. En Éxodo capítulo 20, Dios les da los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron dados para que guardándolos recibieran la salvación. Los 10 mandamientos son la norma de vida digna para el pueblo de Dios que ha recibido la salvación. Si vemos 20:2, dice que Dios es el Dios de salvación que primero ha rescatado a los israelitas de Egipto. Los israelitas no hicieron nada para ser salvados de la tierra de Egipto. Sencillamente, Dios los salvó soberanamente, enviando las 10 plagas y a través del suceso del Mar Rojo. Ahora les dice lo que ellos debían hacer. Les dice cuál es la respuesta obvia como pueblo salvado. Los 10 mandamientos se dividen en 2. Como lo dijo Jesús, hay que amar a Dios y al prójimo. Cuando el pueblo salvado ama a Dios, no puede servir a otros dioses. Como Dios es el único Dios verdadero, no hay que admitir a ningún otro Dios. El segundo mandamiento indica que hay que servir correctamente a Dios. Los israelitas no deben hacer figuras visibles ni ídolos del Dios invisible. Los seres humanos desean hacer imágenes visibles de la deidad. Esta es la tendencia de todos los idólatras de las deidades paganas. La gente del mundo se fabrica seres extraños como deidades. Pero Dios prohíbe tales conductas. Muestra que solamente Dios es soberano y libre. Además, Dios manda guardar el día de reposo y santificar su nombre. Significa que debemos apartar el tiempo, el lugar y adorar a Dios de manera apropiada. El pueblo salvado no solo debe amar a Dios, sino que también debe estar en buena relación con el prójimo. Primero, debe honrar bien a sus padres. El creyente no debe envidiar al prójimo. El creyente no debe asesinar, ni cometer adulterio, ni hurto, ni dar falso testimonio.
Estos 10 mandamientos fueron escritos directamente por la propia mano de Dios. Los israelitas tuvieron tanto miedo que pidieron que las demás palabras de Dios fueran comunicadas por medio de Moisés. Las muchas leyes desde Éxodo 20:22 son leyes concretas que debe guardar el pueblo que recibió la salvación. Dios quiere que el pueblo salvado viva con un alto nivel de moralidad. A través de Moisés dio las leyes éticas sobre la conducta hacia el prójimo. En el capítulo 24 vemos la ceremonia de pacto que Dios establece con el pueblo israelita. Moisés proclama la palabra de Dios. Moisés salpica sobre el pueblo la sangre del buey para holocausto. El pacto que Dios estableció con el pueblo israelita es un pacto de sangre. El que no guardare el pacto moriría como el animal de la sangre. Es un pacto que obliga tanto al pueblo israelita como a Dios a guardar el pacto. Dios estuvo en comunión con Moisés y los representantes de Israel, e hizo que ellos comieran y bebieran. Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. Dios llamó a Moisés durante 40 días. Le dio los 10 mandamientos y le dio las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Se omite la clase 5 de Introducción al Antiguo Testamento. Muchas gracias.